Tienen que llevar agua roja sin poder claro, es un acueducto producto de la experiencia, no, todo experimental, no había nada ahí calculado. Y abajo una foto de una turbina hidráulica, un análisis hecho por CFD. Y un chiste también aquí, pretende ser un chiste. Más que nada, uno como ingeniero, ¿cierto?, se pone muy racional en las cosas. Yo digo, uno pierde el romanticismo de las cosas con la ingeniería. Porque hay un dicho, ¿cierto?, que cuando uno está de mal ánimo le dicen, chuta, ve la parte llena del vaso. Pero uno como ingeniero dice, porque si el vaso está siempre lleno. Una parte estará con líquido, la otra va a estar con aire. Así que no está todo completamente con líquido. Entonces, para uno siempre está lleno, porque uno se entiende. Y si uno se empieza a poner muy ingeniero, cae pesado también. Pero piensa que se la sabe todo. Claro, y uno solamente está aplicando lo que sabe. No pasa lo mismo con los médicos. Esos caen más de entrada. No hay vuelta que darle. Bueno, aquí dos grandes científicos, ¿cierto?, Daniel Bernoulli y Lord Kelvin. Y Lord Kelvin decía que solo se puede aceptar como satisfactorio nuestro conocimiento si somos capaces de expresarlo mediante números. Si algo uno no lo puede cuantificar, no existe en el pensamiento del ingeniero. Una persona emotiva diría, pero ¿cómo un sentimiento? ¿Cómo lo va a expresar el número? Químicamente se puede expresar. Claro, uno podría empezar a buscarle por ahí, claro, químicamente hay un cambio hormonal en la persona. Claramente eso está demostrado. Entonces, mientras más horas quería que sacar una muestra de sangre y medirla. Sí, o sea, habría algo más. La presión puede ser de sobrepresión, tiene un número y ahí va a ir cuantificando el valor de la agua. ¿Sí? Bueno, cuando estudiamos los fluidos en movimiento, el estudio se diferencia en dos grandes partes. Lo primero es hacer un estudio del fluido en movimiento, pero considerando un fluido ideal. Ideal significa que no tiene viscosidad. Y si no hay viscosidad en un fluido, no hay roce, no hay rozamiento. La verdad de las cosas es que todos los fluidos, todos son viscosos. Algunos tienen más viscosidad que otros. Incluso el aire, si uno lo ve así con tan poca viscosidad, también lo tiene. Pero en toda ciencia uno parte estudiando las cosas de manera simple y luego va agregando grados de dificultad. Aquí lo primero es sacar la viscosidad del camino. A mis alumnos de uno les digo yo, esto es como el pololeo y el matrimonio. Primero uno empieza a ver todo idealizado. Todos los Conociendo. Claro, después el matrimonio y otra cosa. Bueno, en el lenguaje hay algunas definiciones. Cuando hablamos de escurrimiento o flujo, uno se refiere a un fluido que está en movimiento, fluido, líquido o gas. Un escurrimiento o un flujo. Fluido ideal para nosotros va a ser un fluido sin viscosidad. Una línea de corriente es la representación imaginaria de la trayectoria que sigue una partícula de fluido. En general la materia está constituida por partículas. Si uno toma una partícula y sigue la línea, la trayectoria que sigue esa partícula, a eso le llamamos una línea de corriente en mecánica fluida. La sumatoria de todas las líneas de corriente, es decir, la sumatoria de todas las trayectorias que siguen todas las partículas del fluido, se le llama tubo de flujo. Ahora, los escurrimientos, es decir, cuando tenemos un fluido en movimiento, hay varias formas de clasificarlo. Y aquí yo por lo menos muestro 6, y para ser bastante explícito o definir claramente cómo es un escurrimiento, normalmente hay que especificar de estas 6.
Porque uno podría especificar un escurrimiento según el tiempo. Si la velocidad no cambia en el tiempo, si es constante la velocidad, si no cambia, es decir, si no hay aceleraciones. Ahí hablamos de régimen permanente. Lo contrario es el régimen transiente, cuando las cosas cambian. En la parte eléctrica también entiendo que están los transientes cuando las cosas cambian. Acá tiene que ver con si existe o no variación de velocidad en el tiempo. Hay que tener presente que la velocidad es vector. Es un vector, entonces nos interesa la magnitud, la dirección y el sentido. ¿Cierto? La dirección es si va en esta dirección o es horizontal o es vertical. Y el sentido, si fuera vertical, bueno, va hacia arriba o hacia abajo. Si es horizontal, va hacia la derecha o hacia la izquierda. Ese es el sentido. Y la magnitud, el número que representa. Entonces, ahora, según el espacio, también se habla de régimen uniforme cuando la velocidad no cambia respecto a la trayectoria. Porque la velocidad del fluido, el régimen permanente, habla solamente de que la magnitud en el tiempo no cambia. Pero puede la magnitud, la partícula del fluido ir moviéndose. Y el vector velocidad cambia. Entonces, son cosas distintas. También, según el número de coordenadas que se requiere para poder especificar un escurrimiento. Muchas veces uno, para trasladar un fluido de un punto a otro, basta con una línea recta. Entonces ahí uno puede decir, bueno, si es horizontal, bueno, este es unidimensional, está en una dimensión. Pero si yo tengo que llevar el fluido desde esa esquina a esa que está allá, y ahí ya tengo un plano, tengo dos dimensiones. Dependiendo de la situación, yo veré si subo y después me voy para acá, entonces ya tengo dos dimensiones, me voy por abajo y subo acá. O bueno, el terreno manda, dice. Tres dimensiones, sería el caso que yo tuviese que llevar un fluido desde la esquina inferior allá de la sala hasta una esquina. Entonces, tengo que moverme así, puedo moverme así, y ahí estoy en el plano del piso, pero después tengo que subir, ahí tengo la persona. Entonces, lo más normal es que, bueno, va a depender del caso, puede ser en una, dos, tres dimensiones. Entonces, eso también hay que tenerlo claro en el momento de especificar un escurrimiento. También, dada la importancia de la viscosidad, hay fluidos que en realidad tienen viscosidad muy baja, como el aire, pero tienen. Uno podría suponer lo ideal, cuando la viscosidad es cero. Y el escurrimiento puede ser viscoso, es decir, que el fluido tiene una cierta viscosidad, y ahí hablamos que el régimen puede ser laminar o turbulento. Laminar es cuando el fluido se mueve como lámina, su nombre lo dice, como lámina, parejito. Y para eso, ¿qué tiene que darse? Que las velocidades sean pequeñas también. Pues si las velocidades son altas, ahí tiende a ser turbulento. O cuando hay cambios de dirección, en un codo, por ejemplo, el fluido tiende por inercia a seguir la dirección, pero si uno lo obliga a hablar, se forma turbulencia. Profe, ¿Sí? consulta en el espacio de... ¿En qué espacio podría ser una viscosidad cero? ¿Existe eso? No, la viscosidad cero no depende del espacio, depende del fluido, el tipo de fluido que tú estás manejando. ¿Y hay algún fluido que tenga viscosidad cero? No, todos tienen. Hasta el aire, pues. Los Mira, gases ¿en tienen el espacio? Bueno, es que fuera del espacio no hay materia, ahí está el vacío. Si no hay fluido, no hay materia. La viscosidad se define como la resistencia a la deformación. Un alquitrán opone un poco de resistencia, entonces es más viscoso que el aire. El aire no pone ninguna resistencia, muy poca. De hecho la tiene, si no los aviones no podrían volar. Se aprovechan de la viscosidad del aire. Bueno, también dependiendo de cómo se comporta la densidad. Hablamos de escurrimiento incompresible cuando el fluido es de densidad constante, como el agua, los líquidos en general.
Y escurrimiento compresible cuando la densidad, el peso específico o la gravedad específica es variable. Y también dependiendo del contorno, hay escurrimientos que son con superficie libre, como en el caso de un río. Un río la superficie del agua ahí, esa es la superficie libre, porque todos los puntos de la superficie tienen presión manométrica cero, o dicho de otra manera, están expuestos a presión atmosférica. Un canal abierto también es un escurrimiento con superficie libre, pero un escurrimiento también puede ser cerrado a presión cuando yo muevo un fluido por el interior de una tubería. Entonces, muchas veces, para especificar un fluido, el escurrimiento, ¿cómo es el escurrimiento? Puede que sea el régimen permanente, uniforme, en 3 dimensiones, viscoso laminar o viscoso turbulento. Incompresible, si estoy con agua líquida, por ejemplo, y cerrado a presión, si estoy moviendo el agua líquida por dentro de la cañería. Entonces, hay que tener claro que son varias cosas que son independientes entre sí. Bueno, en el ámbito de los principios y ecuaciones, aquí hay 2 grandes principios. Uno, el principio de conservación de la masa, y el otro, el principio de conservación de energía. Y aquí tenemos una diferencia en los mecánicos con los eléctricos, porque entiendo que en el ámbito eléctrico no trabajan con el principio de conservación de la masa. Ustedes no tienen materia que se mueva, son electrones. Bueno, no, es materia, pero no es como un líquido que se mueve por el interior de un ducto. Entonces acá nosotros tenemos para cuantificar la cantidad de fluido que se está moviendo este famoso principio de conservación. Y lo que normalmente uno plantea en los equipos que trabajan con fluidos es que estos equipos, la mayor parte de las veces, lo que se intenta es que trabajen en forma parejita, dicen los operadores. Es decir, que si estamos hablando por decir algo de una bomba, si entran 10 kilos por segundo de agua a la bomba, tienen que salir los mismos 10 kilos por segundo. Claro, porque si entran 10 y salen 8, se están acumulando 10 adentro por segundo. En un segundo se acumularon 2, se echaron 10 y salieron 8, ¿dónde quedaron los otros 2? Adentro. Entonces va a llegar un momento que esto va a reventar. Entonces lo normal es que los kilos por segundo de materia, en este caso de agua, siempre sea igual a la que sale. El puntito encima de la variable para nosotros está indicando que es flujo, es decir, por unidad de tiempo. Otra manera de explicar este principio es diciendo que el flujo másico neto, es decir, lo que sale menos lo que entra, es cero. Entonces, para cuantificar la cantidad de fluido que está pasando, uno lo puede hacer esto en volumen. Cuando uno lo hace en volumen, se habla de metros cúbicos por segundo. Esto es volumen por unidad de tiempo. ¿Cuántos metros cúbicos de agua están pasando? Pero el principio de conservación lo que dice es que el flujo máximo es el que uno tiene que preocuparse, los kilogramos por segundo. Pero también uno podría hablar de metros cúbicos por segundo, bueno, para cuantificar la cantidad de fluido que está circulando. Y también podría ser el peso. Es decir, uno podría hablar de una cierta cantidad de newton por segundo, o kilogramos fuerza por segundo. ¿Cuánto peso de fluido por unidad de tiempo? Entonces las 3 ecuaciones estas son las que ahí aparecen. Si se habla de flujo volumétrico, es lo que normalmente se conoce como el caudal, los metros cúbicos por segundo. ¿Y cómo se calcula eso? Bueno, se multiplica el área del ducto por donde está pasando el fluido
Bueno, puede ser un ducto o la zona por donde está pasando el fluido, por la velocidad que lleva, ¿cierto? La velocidad promedio, porque también hay que reconocer que cuando un fluido se mueve por el interior de una cañería, supongamos que esta es una cañería, las partículas que van pegadas a la pared tienen poca velocidad, las que van al centro tienen máxima. Y así se produce en realidad una distribución de velocidad. Pero nosotros acá normalmente trabajamos con una velocidad promedio. Nos quedamos con una sola como representativa de la velocidad que hay en el interior. Vamos a ver después de que cuando uno evalúa la energía, eso no interesa tanto porque el término de energía cinética es pequeño respecto a los otros términos, así que no vale la pena estar buscando cuál es la velocidad, si es la promedio entre la máxima y la mínima, o un cálculo extraño, ¿cierto?, para calcularla, ¿no? Bueno, lo que se cumple entonces es el principio de conservación de la masa. Si uno sabe que la masa es la que se mantiene constante, ¿cierto?, eso se calcula como la densidad por el área y la velocidad. O podríamos decir que es la densidad por el caudal, A por B y el caudal. Y lo otro es el flujo en peso. Y lo único que se cambia, en vez de la densidad, se cambia por el gamma, que es el peso específico. Bueno, esas son las ecuaciones para cuantificar la cantidad de fluido que está circulando. Ahora, lo que uno plantea normalmente, si es un ducto, ¿cierto?, es que el flujo máximo que entra igual al que sale, ¿cierto? Una bomba, lo que entra igual a lo que sale. Si es una caldera, la cantidad de agua que entra igual a la cantidad de vapor que sale. Y así en equipo. Una turbina, el vapor, turbina vapor, la cantidad de vapor que entra a la turbina igual a la cantidad de vapor que sale. Ahora, si hay bifurcaciones, como en el segundo caso, lo que uno plantea es que la masa que ingresa tiene que ser igual a la suma de todas las masas que salen. Y eso ocurre normalmente en los mares. Hay un ducto de llegada de fluido el cual se distribuye a varias partes, pero ahí tiene que cumplirse que el flujo máximo que entra, o la suma de todos los que entran, que pueden entrar varios y distribuirse en varios. Bien, eso es una cosa. Y el otro es el principio de conservación de la energía. Que este principio, ¿cierto?, dice que la energía no puede ser creada ni destruida, solamente puede ser transformada. ¿Qué significa esto? De que la energía ya está entre nosotros. Lo único que podemos hacer nosotros es transformarla. No se puede crear energía. Ya está. ¿Y dónde está? ¿Aquí? ¿En todo? Sí, pero eso es muy amplio. Ejemplos de todo. En el sol, en el Claro, viento, en el sol, en el viento, ¿cierto? El viento que es aire en movimiento. corriente marina. Corriente marina. ¿Dónde más hay energía? El aire, el mismo aire. Sí, viento. José lo mencionó, Ah, esa es la energía eólica. Perdón, no escucho mi La compañero. circulación del agua, del río. Cuando golpean las mareas. Corriente marina. Los vapores de La subida y bajada de las olas también la aprovechan. el vaporcito de Energía undimotriz. Bueno, la energía que tiene el agua cuando se mueve, es típico de las centrales hidroeléctricas. Se hacen embalses, se recolecta agua y esa agua se lleva a una turbina. Esa agua en movimiento genera el movimiento de una turbina y tenemos la energía cinética del agua. Bueno, primero el potencial que se transforma en cinética y al mover la turbina se transforma en energía mecánica y al acoplar un generador en energía eléctrica. Entonces lo que nosotros hacemos es transformarla. La energía ya está en el agua en movimiento. Lo mismo que está en el aire en movimiento, para el caso de las turbinas eólicas. ¿Por qué se llaman eólicas?
Tendrá que ver con una palabra compuesta, eólica. Viene de la mitología griega. ¿De qué? No te entendí. Era un dios, el dios de los vientos. Los griegos tenían dioses para todo. Y al dios de los vientos le llamaban Éolo. Éolo. El dios de los vientos. Y en honor a este dios de los vientos, las turbinas se llaman eólicas. O aerogeneradores. Bueno, tienen varios nombres. Papalote, turbina de aire. Bueno, la energía está entre nosotros, lo único que vamos a hacer es transformarla. Y lo otro, bueno, está en los combustibles, en el carbón, en la leña, en la madera, en los gases. Y lo único que hacemos nosotros es convertirla, transformarla. También trae energía nuclear. Claro. Entonces acá, llevado este principio ahora a un fluido en movimiento, primero pensando en que el escurrimiento sea ideal, ¿cierto? Sin viscosidad, lo que se plantea es que la suma de energías que interactúan sobre un fluido ideal es constante y puede ser de tres tipos. Las energías que tiene un fluido en movimiento. Estamos hablando de dinámica. Si está en movimiento, una de las energías que tiene es cinética. Si ese fluido tiene presión, tiene energía de presión, que en el ámbito termodinámico se le llama energía interna, que es la energía de tipo térmico. Porque yo puedo tener agua, en el caso del agua líquida, con baja temperatura, puede estar en movimiento. Si la comparo con la misma velocidad que tiene un vapor, ambos pueden tener vapor de agua, por ejemplo, vapor que sale de una cartera, ambos pueden tener la misma velocidad, tienen la misma energía cinética, pero la gran diferencia está en la energía de tipo térmico, que aquí se le llama de presión, y que en el ámbito termodinámico, dada la temperatura, se llama energía interna. Y la otra es la energía potencial que tiene el fluido, dada la posición que tiene. La posición respecto a la altura. Y también un fluido puede entregar trabajo mecánico o recibirlo. En el caso de cuando uno quiere mover agua, coloca una bomba. La bomba lo que hace es el motor eléctrico, le entrega energía a la bomba y la bomba le entrega energía al agua. Y así uno puede impulsar agua. Pero también, si yo tengo agua a alta presión, a alta temperatura, como un vapor, por ejemplo, transformada en vapor, yo puedo usar una turbina y a ese vapor sacarle su energía térmica a través de pasarlo por la turbina. O bajarle su energía cinética, como en el caso de las eólicas y las hidráulicas. Y también puede haber intercambio de calor. Entonces aquí, en el ámbito de la mecánica de fluido, y esto hace la diferencia con el ámbito termodinámico, porque en el caso nuestro, los mecánicos, estudiamos fuertemente la termodinámica, que es cuando el fluido está afectado por calor también. El fluido a alta presión, alta temperatura, y las energías ahí son altas, son grandes. Pero cuando no es así, hablamos de mecánica de fluido. Entonces, si no se considera intercambio de trabajo y calor con el ambiente, y con estas restricciones, es decir, primero, que el escurrimiento o que el fluido no tenga viscosidad. Si el fluido no tiene viscosidad, decimos el escurrimiento ideal. Si analizamos una línea de corriente, una partícula de fluido, si el escurrimiento es en una dimensión y además es permanente, es decir, no cambia la velocidad en el tiempo, si yo analizo el escurrimiento bajo esas cuatro consideraciones, más que nada son restricciones que idealizan el análisis, pero así se parte.
¿cierto? Los caballeros que partieron con el análisis de la energía que tenía un fluido, esto fue hace más de 300 años, ¿cierto? Con Leonard Euler, con Daniel Bernoulli, y 300 años atrás. Los celulares aparecieron hace 10 años más. Las calculadoras. Yo cuando entré a estudiar ingeniería 30 años atrás, 30, un poquito más, 30, cuando yo entré a estudiar a la U, existía la regla de cálculo. Recuerdo que mi papá me regalaba la regla de cálculo. Entré a la U y al semestre siguiente empezaron a salir las ELCA, estas calculadoras. La madre esta. Eso es donde la en 70 van 39. La regla de cálculo. Sí. No, sí, esto es una, pero. Sí, o sea, vamos. Yo tenía una No, así. yo entré a la U el año 75. ¿No es? ¿No es que usted? En los 70 están esa. Yo tenía un tío que es ingeniero que tenía una que me la regaló a fines de los 70. ¿Y la sabe usar? Sí, sabía multiplicar. Pero tienen una serie de otras funciones. Sí, tiene más funciones, Geométrica, pero. cuadrática, cuba. Claro, sí. Y se movía Se movía una reglilla sobre otra. Claro, tenía una media. Bueno, los viejos ingenieros eran balazos para Claro. usarla. Yo en ese tiempo estaba la básica nomás, pero aprendí a multiplicar nomás con eso, lo que pude aprender. Claro, Después apareció la calculadora en las casas con claro, la un display display grande. claro, display grande, eran como 4 kilos. Sí. Claro. Bueno, yo tenía un profe que me hacía termodinámica en esa época, y él era mayor ya, y se resistía, ponía los cálculos ahí en la época que había que calcular, y empezábamos a poner el cálculo parte por parte. Y nosotros, los que tenían profe, el resultado es 45. Claro, Y él se demoraba media hora, 45. Pero profe, le habíamos dicho ya hace rato que era 45. No resistía el cambio. Lo que nos ha pasado un poco a mí con el computador. Uno se quedó con la calculadora programable. Y bueno, hay que adaptarse, ¿no? Somos mejoras. Pero eso, a lo que me refiero, es que estos caballeros, cuando partieron con estas cuestiones, no tenían nada. No existía ni luz eléctrica. Claro, no, eran tipos inteligentes también. Pero yo he estudiado un poco la biografía de estos personajes y eran obsesivos. Primero, tipos inteligentes, claro, hay que reconocerlo, que sobre la media, pero también obsesivos. Esa cualidad, un tipo que sea inteligente y obsesivo, cuando tú le das un problema, lo va a solucionar, ya va a encontrar la mejor solución porque se encerraban, incluso eran tan idiotas que le tenían que echar la comida por debajo de la puerta para no pelear con ellos. Estaban enfrascados en su problema y, bueno, las películas se ven, los grandes músicos también, rayando en la locura, yo creo. Bueno, así que ellos con estas restricciones que para ahora, en estos tiempos donde hay software de CFD, no tiene sentido, pero así partió la cosa. Bueno, con todas esas restricciones fue Leonard Euler quien llegó a esta ecuacióncita, una ecuación diferencial. Y ahí están los años en que vivió. Murió en 1783. ¿En ese tiempo? Para esos años, claro. Se vivían 30 años, no sé, 40 años. Y Bernoulli también vivió esto. Muchos de esos científicos eran del lado de. Eran condes, tenían. Ah, sí, no, claro. Sí, tenían tiempo, Tenían- porque el resto trabajaba. Con la vida que trabajo de esa época ni cagando. El resto tenía que trabajar, ¿no? Tiempo y plata. No, No, claro. la realeza o cercano. Entiendo que estos dos señores eran suizos. Y en esa época, estamos hablando de, bueno, en Europa,
los rusos estaban bastante adelantados también. Ellos tenían en Rusia la Academia de Ciencia. Y los rusos ya 300 años atrás ya estaban capturando cerebros. Los rusos, bueno, nosotros es poco lo que conocemos de ellos, pero son gente que ha llegado a la luna también. Tienen un desarrollo importante, que para nosotros tal vez un problema político, cultural, no los conocemos, pero son potencias. De hecho, tienen a los finlandeses, a los alemanes, los tienen sin calefacción, las cosas. Sí, corta la línea de gas, hace Europa. Bueno, aquí en Chile, 300 años atrás, no pasaba nada de eso. Ellos estaban capturando y se los llevaban para esta academia, y a estos dos suizos se los llevaban por allá. Y indagué en la biografía de Bernoulli, y este caballero provenía de una familia de eminentes matemáticos. Su papá era un gran matemático y su abuelo también, y eran profesores universitarios. Y en esa época ser profesor universitario era importante, y ellos manejaban varias disciplinas. En este momento uno, si es ingeniero, bueno, es ingeniero, o es médico, es abogado. Ellos eran físicos, biólogos, las tenían médicos, las hacían todas, porque el desarrollo del conocimiento era pequeño. En esta época era exponencial, la verdad, en todas las áreas. Entonces, ellos dos fueron compañeros de curso. Claro. Y el papá de Daniel Bernoulli, el genio era este, Leonard Euler. Él era el genio matemático. Y le decían el cíclope matemático, porque ese ojo derecho tenía problemas con ese ojo. Todos los cuadros que hay de sí, porque tiene como medio. sí, medio cerrado, ¿no? Sí. Entonces había una pugna entre ellos dos. E incluso en Rusia, en esta Academia de Ciencia, Euler le acerruchó el piso a Bernoulli, le quitó la cátedra de matemáticas, que en esa época era algo importantísimo. Bueno, pero fue Euler el que llegó a esta ecuación. Y para pasar de esta a esta, de una ecuación diferencial a una ecuación en términos simples, digamos, hay que integrar. Sí, por el interior. Lo único que hay que hacer es integrarlo. La integral de z es z. La integral de b por db es una constante, ¿cierto? 9,8, se le fue a la integral. De x por dx cuadrado medio, ¿cierto? B cuadrado medio. Y la integral de b partido por gamma, bueno, aquí está el problema. Si el gamma es constante, se simplifica. Si es constante, sale fuera la integral y queda la integral de db, que es p. B partido por gamma. Pero si el gamma depende de la presión, como en el caso de los fluidos de los gases, el gamma, el peso específico del fluido cambia con la presión a la cual está sometido. Ahí la integral se pone compleja. Bueno, en esa época estos caballeros ya tenían el cálculo integral, y fue a Daniel Bernoulli, el que se le ocurrió esta restricción más, de que el fluido fuese incompresible. Si es así, la ecuación que dedujo Euler, ¿cierto?, que hizo toda la pega, Bernoulli se llevó los laureles porque se le ocurrió esto último. ¿Y qué es lo que vi? ¿Son los líquidos nomás, profe? ¿Cierto? ¿El fluido incomprensible? Sí. Porque, no sé, si tomamos como aire, el aire es comprensible. El aire es compresible, claro. Pero ojo, al principio nosotros dijimos de que los gases también se pueden considerar como incompresibles si es que la densidad del gas en el proceso con el cual estoy trabajando con ese gas, su densidad no cambia mucho respecto a la densidad en condición normal. La densidad de un gas en condición normal para el caso de un gas se entiende que esté a presión atmosférica, y temperatura entre 0 y 15 grados Celsius. Si el gas está a presión atmosférica como aquí, y temperatura entre 0 y 15, eso es condición normal. Entonces, en esa condición uno puede calcular su densidad.
Y si en un proceso, como en el caso de un ventilador, por ejemplo, si yo pongo un ventilador aquí para extraer aire, un extractor, la densidad del aire no va a cambiar mucho entre la entrada y salida ¿sí? Porque aquí la densidad en condición normal, aquí estamos casi en condición normal, temperatura 15, presión atmosférica, así que es condición normal. Afuera no cambia mucho. Así que en ese caso, exclusivamente en ese caso, un gas se puede considerar como incompresible. Es el único caso. Bueno, este señor Euler entonces llegó a esa ecuación diferencial. A Euler se le ocurrió considerar que esto solo para fluido incompresible. Y aquí es donde se reduce la mecánica de fluido. Se acota, se estrecha el camino. En un comienzo nosotros dijimos que íbamos a estudiar la mecánica de fluidos newtonianos e incompresibles. Y aquí está la restricción y llegamos a esta ecuación de Bernoulli. ¿Y qué representa esto? Bueno, representa la energía del fluido. La energía y para empezar está aquí P partido por gamma más Z, que esto es lo que conocíamos como la cuota pisométrica. Y la cuota pisométrica, ¿qué lo que era? Era una ecuación que se puede interpretar como de conservación de energía. Porque esta es la energía de presión que tiene el fluido, esta es la energía potencial. Y cuando el fluido estaba en reposo, ese otro término no existía. Cuando teníamos estática de fluido. Ahora que el fluido está en movimiento, aparece el tercer término. Y en vez de llamarse cuota pisométrica, ahora a los tres términos se le llama el Bernoulli en honor a don Daniel. Y lo que estos caballeros llegaron en esos años, ellos planteaban de que la energía del fluido en un escurrimiento se mantiene constante. La energía. Claro, porque esa es la energía. Pero está en el movimiento. Claro. En esa época eso es lo que planteaban ellos. Es decir, si yo tengo una cañería, sí. Tampoco. Se está quedando el año. Por eso es cuadrático. ¿Cómo? Ese flujo está cuadrado. La velocidad. La velocidad, claro, la energía cinética es proporcional al cuadrado de la velocidad. Pero ese flujo creo que es cuadrático. La velocidad, sí, la velocidad del flujo. La velocidad es una característica del flujo. Entonces, uno tiene un fluido en movimiento, supongamos agua líquida. ¿Cómo es la energía en este punto, llamémosle 1, respecto acá, en la práctica? ¿Debería ser la misma? ¿La misma? Sí. ¿La energía? ¿La energía? Si eso fuera energía eléctrica, ¿es la misma? Sí, pues si no hay nada. Es una especie de distancia también. No, bueno, Pero si es poca. Claro, supongamos que la distancia es 1 kilómetro. No tengo espacio con 1 kilómetro, supongamos que este es 1 kilómetro de distancia. Tiene que haber alguna pérdida. sí, pues habría perdido, necesariamente. El roce. Claro. Sí. Claro, el roce, eso es lo que pasa con los fluidos. El problema en el caso de los fluidos es que está constituido de partículas y las partículas chocan entre sí. Ahí hay rozamiento y ese no se puede evitar. Así que ahí hay una pérdida de energía. Y no solamente el roce de la partícula de fluido con la pared del ducto, que también hay rozamiento, así que también hay pérdida de energía. Y esas pérdidas de energía que sufre un fluido cuando se mueve por el interior de un ducto se le llaman pérdidas de carga. Deberían llamarse pérdidas de energía. Aquí uno cambia el lenguaje. Debieron uniformarse el lenguaje. En el caso eléctrico, el efecto Yau, entiendo, pérdida de calor. Claro, hay una pérdida de energía, pero estos señores en esa época decían que cuando uno evaluaba esa relación, P partido por gamma más Z más B cuadrado partido por 2G, esto se le llama el Bernoulli,
Si yo lo evalúo esta relación en 1, todos los parámetros evaluados en este estado, en esta condición, ellos decían que era lo mismo que evaluar la condición esta p partido por gamma más z más b cuadrado partido por 2g en el otro punto. Pero ojo, eso era con 4 restricciones. Si ustedes se acuerdan, hablábamos de fluido ideal, viscosidad cero, régimen permanente, es decir, variación de velocidad con respecto al tiempo cero, una línea de corriente. ¿Cuál era la cuarta? El material del tubo, o sea, las pérdidas por el roce del tubo, ¿no? Constante. Fluido llama constante. Ya. Fluido esta. ¿Cómo se llama? Escurrimiento Escurrimiento permanente, la variación de velocidad. La velocidad no cambia en el tiempo. En una dimensión, considerando una partícula y escurrimiento sin viscosidad. Pero además falta ahí agregar lo que acabo de decir, de que fluido o gamma constante. Una dimensión. Son 5 en realidad. Ahora, si uno revisa estas restricciones, aquí estamos de acuerdo de que esto no se cumple. ¿Por qué? Porque se pusieron 5 cosas. Esto, en la práctica, el fluido no es ideal. Todos tienen viscosidad, no se cumple. La velocidad puede que no cambie en el tiempo, que sea constante, ya, démosle eso. Y esto no. El fluido está constituido por varias partículas y son n líneas de corriente. Que gamma sea constante, ya, sí puede ser. Y escurrimiento en una dimensión, bueno, podría ser. Pero hay 2 grandes restricciones aquí que en la práctica hacen de que el Bernoulli, evaluado en un punto respecto a otro, no se igual. Este es el caso real. Y estos que no son iguales, este es el caso ideal. Bueno, ahí hay una pequeña biografía de Daniel Bernoulli, que venía de una familia de eminentes matemáticos. Y Joaquín. lo que muestra acá, Papá de Bernoulli, Joaquín. lo que muestro acá es cómo se llegó a esta ecuación de Bernoulli. Al P partido por gamma más z más B cuadrado partido por 2G. ¿Qué es lo que hizo Euler? Bueno, cuando el fluido o una materia está en reposo, la sumatoria de fuerzas sobre esa partícula es igual a 0. Si está en movimiento, la sumatoria de fuerza es igual a m por a. Y esa es la ecuación fundamental de la dinámica. Entonces, hay que tener expresiones para las distintas fuerzas que están actuando sobre la línea de corriente, una expresión de cálculo para la masa de la línea de corriente y otra para la aceleración. Entonces él dijo, bueno, tomó una línea de corriente, lo primero reconoció de que había fuerzas de roce
que generaban las otras partículas sobre esta que está analizando, como es una línea, tiene un peso que podría ser importante, pero como va a tomar sumatoria de fuerza en el sentido de la línea, y esta línea está inclinada en un cierto ángulo respecto a la horizontal, el ángulo se repite ahí, así que toma la componente del peso, que sería el peso de la línea, este vector, el peso, es el gamma por el volumen. Nosotros sabemos que el gamma de un fluido es peso partido por volumen. Si yo quiero el peso, es gamma por el volumen. Entonces, si conozco el tipo de fluido, conozco su gamma. El volumen, bueno, será el área, que en este caso es un área pequeña, de A, diferencial. El área de la sección transversal, y ds el largo de la línea. De A por ds es el volumen. Gamma por el volumen es el peso. Y por el seno del ángulo, ¿sí? Como que el ángulo de inclinación se repite allí, me da la componente en el sentido de la línea. Y ahí tengo la fuerza peso de la línea actuando. En un extremo, él supone que la presión es P. Es P. Y cuando yo tengo una presión actuando sobre un área, se manifiesta como una fuerza, y esta fuerza es P por dA. Aquí está, no se ve claro. Sí, P por dA. Ah, aquí se pone una presentación así. Aquí hay un P por DS, P por dA. Esa es la fuerza de este lado. Aquí hay un ds que viene de aquí. De A por ds. Bueno, en el otro extremo, él supone que la presión es la misma presión que hay aquí, pero incrementada en algo más respecto de la trayectoria. Supone que la presión cambia en función de la trayectoria. Y esa presión en este otro lado, multiplicado por el área, ¿cierto?, se transforma en fuerza. Así que él vislumbra estas tres fuerzas, las dos en los extremos, las fuerzas de roce y la componente del peso. Perdón, son cuatro fuerzas. Ya tiene expresiones de cálculo para todas, menos para la fuerza de roce. Para la masa, en función de la densidad, nosotros sabemos que la densidad es masa partido por volumen. Entonces, la masa es la densidad por el volumen. La densidad la podemos escribir en función del peso específico, ¿cierto? Gamma partido por G. Y el volumen es de A, el área de la línea, por el largo de S. Y ese de S que me falta, el que está allá, se me ve. Entonces tengo una expresión para la masa, ya tenemos para la fuerza, me falta, perdón, hoy me faltaba ahí una para la aceleración. Y haciendo uso del cálculo, la aceleración, bueno, depende de los cambios de velocidad. Y la velocidad cambia, como es vector, ¿cierto? No cambia solamente no solamente respecto al tiempo, sino que también con la trayectoria. Y si esta relación uno la divide por dt, llega a la aceleración en el sentido de la trayectoria, que es igual a la velocidad por la variación de la velocidad respecto a la trayectoria, más la variación de la velocidad respecto al tiempo. Entonces aquí tenía una expresión de cálculo para la aceleración y tiene las cuatro fuerzas, tiene una expresión para la masa y una para la aceleración. Entonces lo que hace es aplicar la ecuacióncita fundamental de la dinámica, ¿cierto? Pero como no tenía una ecuación de cálculo para la fuerza de roce, dijo, supongamos fluido ideal, viscosidad nula, fuerza de roce cero. Bueno, esta es la presión que estaba aquí abajo, esta es la otra presión que estaba en el otro, no, la fuerza que estaba abajo, la fuerza que venía de arriba, la componente del peso. Esto es la masa y esto es la aceleración. Entonces aquí uno se da cuenta de que dA están los tres términos, los cuatro, se puede cancelar por dA, luego aquí me queda P, aquí menos P,
se cancela, luego me queda el DS que lo puedo cancelar para otros términos y llego a esa ecuación. Esta la puedo dividir por gamma y teniendo claro que en el gráfico anterior teníamos el seno del ángulo del dz partido por ds, se llega a esta ecuación. No los quiero aburrir con la matemática de eso. Bueno, ustedes tienen un curso de matemática basado. Bueno, ¿qué es la aplicación de eso? Eso es lo que les pedimos a los matemáticos que les enseñan a los ingenieros cuestiones aplicadas. Bueno, y llega a esa ecuación de arriba, y para poder seguir avanzando, se le ocurrió esta restricción que decíamos de que el régimen fuera permanente. Es decir, que la velocidad no variara en el tiempo, así que ese término que está ahí arriba a la derecha desaparece. Y luego uno ve que tenemos ds en los tres términos que quedan, así que cancelamos ds y llegamos a esa ecuación. Y esa es la de hoy. Y como es una ecuación diferencial, para resolverla hay que integrarla. Y aquí está el problemita de qué tipo de fluido se trata, ¿cierto? Porque aquí está el gamma, que es válido para todos los fluidos. Así que a Daniel Bernoulli se le ocurrió esta genialidad de suponer que consideraran solamente fluidos incompresibles y se llega a la ecuación. Así que no hay nada escondido ahí, de esa manera se llegó. Y lo que ellos plantean, ¿cierto?, es que si con todas las consideraciones que ya habíamos mostrado y que aquí están de nuevo, que la energía del fluido, es decir, el Bernoulli, de aquí en adelante vamos a hablar de Bernoulli para referirnos a esta relación completa, a los tres términos. El Bernoulli entonces lo que representa es la energía del fluido. Lo que él aportó fue la tercera consideración, que fue suponer que el gamma fuera constante. Y ahí se restringió la mecánica de fluido a los incompresibles. A los fluidos incompresibles. Bueno, y a esa ecuación entonces se le llama ecuación de Bernoulli. Si uno hubiese integrado entre los dos puntos 1 y 2, tendríamos que el Bernoulli en 1 igual al Bernoulli en 2. Y lo mismo que habíamos dicho para la cota isométrica, el término P partido la Z en la altura geométrica, P partido por gamma en la altura de presión, por analogía con la altura geométrica, y por analogía también el tercer término se le llama altura de velocidad. Si uno hace el análisis de las dimensiones, se da cuenta que los tres están en metros, pero esos metros son metros energéticos. Esos metros en realidad no son metros de longitud, son kilogramos por metro, y eso ya es energía, kilográmetros, energía por unidad de peso. La energía que tiene cada kilogramo de fluido son metros energéticos. Entonces, estamos viendo que ahora en la dinámica a la cota isométrica se le suma ese término altura de velocidad, y en vez de llamarle cota isométrica, bueno, como tiene un término más, y en honor a don Daniel se le llama el Bernoulli, y representa la energía del fluido. En una tarea que les di a unos alumnos, me hablaban de la energía del viento. Bueno, el viento tiene tres tipos de energía. Claro, cinética, potencial y de presión. Tienen los tres. Tiene el P partido por gamma, el P cuadrado partido por 2G, que es la cinética. ¿Cierto? Este término tiene que ver con la presión. Esta es la que llamamos energía potencial, y esto lo relacionamos con la energía cinética. La materia en general tiene tres tipos de energía, esas tres. Y hay una cuarta que para algunos materiales, en particular, en el caso de los combustibles, dada la composición del combustible, dada su composición química, ¿cierto? Principalmente carbono y hidrógeno, muchos de ellos, y eso se le llaman hidrocarburos,
dada la composición química, tienen una energía que se llama energía química, técnica, pero técnicamente le llamamos poder calorífico. Cuando esos materiales estos son combustibles. Entonces, acá, obviamente, si estuviéramos trabajando con petróleo, claro, si el petróleo está a presión, tiene esa energía, si está en altura, tiene esa energía, si se está moviendo, tiene esa. Pero el petróleo sabemos que si le acercamos un fosforito, tiene una gran cantidad de energía. Esa energía, obviamente, hay que considerarla en el caso que existiera una combustión. Ahí no se está considerando. Entonces, claro, lo que ellos llegaron a plantear es que el Bernoulli, ¿cierto?, evaluado en un punto da lo mismo que evaluarlo en otro y por lo tanto es una constante. Pero nosotros sabemos que no. Bueno, y eso es dado las restricciones que ya vimos, que dos de ellas por lo menos no son válidas hoy en día. Entonces lo que normalmente uno debiera mostrar acá es un ejercicio de aplicación de esto considerando fluido ideal. Y luego ver cómo se calculan las pérdidas de energía que sufre el fluido al moverse de un punto a otro, que se llaman pérdidas de carga, y que se separan en dos tipos: las pérdidas que se producen cuando un fluido se mueve en línea recta, esa pérdida de carga regular se le llama, y las pérdidas de energía que sufre un fluido cuando se mueve, cuando sufre alguna perturbación, ya sea porque el fluido cambia de dirección, como al pasar por un codo o al pasar por una válvula. Aunque la válvula esté totalmente abierta, el fluido se da cuenta de que hay una válvula. Y si hay una bifurcación, si hay un estrechamiento o una expansión, el fluido se da cuenta, y a esas pérdidas de energía se le llaman singulares. Entonces, lo que uno en realidad en la práctica lo que tiene que hacer es un balance de energía. Y una de las energías que se consideran en el balance completo está el Bernoulli, que representa la energía del fluido. Pero además, ahora, en la segunda parte de este curso, bueno, es como la cuarta parte, y ya no se sabe prácticamente, uno debiera revisar la manera en que se calculan esas pérdidas de carga, las regulares y circulares. Bueno, en virtud de la hora, dejémoslo hasta aquí, y el sábado tenemos certamen. Arquímedes no entra, otra pesométrica, método de ecuación de presiones, que es lo mismo, y cálculo de fuerza sobre superficie sumergida. Serían dos ejercicios. Y después, ¿cuándo nos vemos nosotros ya? El miércoles que viene. El miércoles empieza la última. Tengo entendido que El sábado. el sábado 23 la última clase. Ya, porque los vespertinos en mecánica nos estaban pidiendo que no hubiese el sábado 23. Los industriales no estaban. Bueno, y Cuota pisométrica. O sea, impresión. La prueba tiene que estar cuota pisométrica, método de ecuación de presiones. ¿Quién le llama? Método de ecuación de presiones. Y lo otro es cálculo de fuerza sobre superficie sumergida. Ojo con los ejercicios que vimos. Ella está geometría. Claro. Profe, ¿usted quiere hacer clases? O sea, ¿vamos a hacer clases el sábado 23? ¿O fue lo que dijeron los compañeros de...? No, pues fue lo